Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Denuncian que el régimen de Maduro detuvo al periodista venezolano Luis Carlos Díaz. El SEBIN también allanó su residencia. El reportero y activista de derechos humanos había recibido amenazas por parte del régimen de Maduro y en las redes sociales. Continúa la persecución a periodistas, tuiteó el presidente interino Juan Guaidó. Esta es una nota de Infobae.com. El periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz fue detenido tras haber estado desaparecido durante varias horas este lunes, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional también allanaron su vivienda la madrugada del martes. El SNTP informó que Díaz había desaparecido desde la tarde del lunes. Salió de la radio a las 5:30 p.m. rumbo a su casa y nunca llegó. En los últimos días había recibido amenazas por redes sociales, informó el sindicato. Naki Soto, esposa de Díaz y también periodista, fue la primera en denunciar la desaparición y dijo que su marido no estaba en la radio en la que trabajaba ni en su casa y no respondía a los intentos de comunicarse con él. Déjenme ver si puedo seguir bajando en la página de Infobae. Bueno, no, esto se me trancó aquí. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Buenos días, aquí siguió. Luis Carlos no llegó y me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora. Ya en la madrugada del martes, el SNTP informó que el SEBIN había detenido al periodista y allanado su vivienda. La inteligencia chavista también informó que Díaz, quien estuvo presente en el allanamiento, había sido detenido. Se le incautaron computadoras, pendrive, celulares, dinero. Continúa la persecución a periodistas, tuiteó por su parte el presidente interino Juan Guaidó, tras difundirse la noticia de la desaparición. Amanece este 12 de marzo en Venezuela, el que solía ser el Día de la Bandera, con la detención de un periodista que había sido, como dice Infobae, amenazado no solo por redes sociales, sino también por personeros del gobierno, entre ellos Diosdado Cabello, que había dicho que Luis Carlos Díaz era el autor intelectual del apagón que viene desarrollándose desde el jueves pasado. Reportes de primera mano me dicen que sí, que en efecto que su vivienda fue allanada, que el allanamiento fue absolutamente correcto en términos legales, es decir, había una orden de allanamiento que le hicieron firmar a su pareja, a la también comunicadora Naki Soto, que como saben ustedes en este momento es paciente oncológica. Luis Carlos está detenido, está en el SEBIN, estaba en el SEBIN de Plaza Venezuela, sería trasladado en las horas siguientes a la sede del Helicoide. No se sabe bien qué delitos se le imputan y como le escucharon a Chuo Torrealba, como le escucharon a Chuo Torrealba, a las 11 de la mañana hay una concentración frente a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público en Parque Carabobo, para exigir la libertad de Luis Carlos Díaz, periodista detenido. El régimen de Nicolás Maduro hace lo único que sabe hacer en las crisis, huye hacia adelante, detiene gente, acude al libreto que le ha servido durante los últimos años para asfixiar, así sea, a sangre y fuego, la protesta legítima de un país que definitivamente quiere cambio y que definitivamente no soporta más este estado de cosas, de un sistema político, de un sistema económico que ha llegado hace rato a una fase terminal y que quienes lo dirigen no quieren reconocer esa fase terminal y cederle el espacio a nuevas caras, a nueva gente que pueda de alguna manera intentar resolver los horribles entuertos que el chavismo ha creado a lo largo de 20 años. Uno entiende que para quienes lideraron o para quienes participaron en un proyecto que tenía pretensiones de ser histórico, pasar a la historia como los hacedores, como los creadores
del mayor fracaso político, militar, económico de la historia de América Latina, que eso es lo que es el chavismo hoy, la crisis humanitaria más grave de la historia de América Latina, tiene que ser muy doloroso, pero lamentablemente la ceguera ideológica, como decía, creo que era Octavio Paz, era un gran mexicano, creo que era Octavio Paz, no sé si era ahorita Octavio Paz o Carlos Fuentes, uno de ellos dos, la ceguera ideológica es peor que la ceguera física. Hoy hay como para hacer 3 programas, son las 6:36 minutos, pocas informaciones, todas muy importantes. Otra información que rompe el celular de anoche es el anuncio de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, del retiro de todos sus diplomáticos que aún permanecen en Venezuela, y esto también es de Infobae. La decisión, y es importante el porqué de la decisión, refleja el deterioro de la situación en Venezuela, además de que la presencia del personal diplomático estadounidense en la embajada se ha vuelto una limitación para la política de Estados Unidos, tuiteó el secretario de Estado. Cada quien que lo interprete como lo quiera interpretar. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que retirará a lo largo de esta semana el personal diplomático que todavía queda en su embajada de Caracas por el deterioro de la situación en Venezuela y por constituir su presencia un obstáculo a la estrategia de Washington. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia de personal diplomático en la embajada se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense, afirmó en Twitter el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Horas antes, Pompeo había hecho otra declaración sobre el tema venezolano que vamos a leer más adelante porque está relacionada con la decisión tomada ayer por la Asamblea Nacional y que refleja la página web de El Nuevo Herald, si en algún momento me abre. Vamos a ver, porque hoy es de verdad, está el internet, aquí está, terminó de abrir. No van a seguir chuleando, dice el Nuevo Herald. Guaidó busca suspender el envío de petróleo a Cuba. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, introdujo el lunes ante la Asamblea Nacional una resolución que contempla la inmediata suspensión de los envíos de petróleo a Cuba y dijo que solicitará la ayuda de otros países para hacer cumplir la medida. Hemos solicitado y decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela, dijo Guaidó, al introducir ante la Asamblea la medida que forma parte de la declaración del estado de alarma que debe emitirse para atender la emergencia eléctrica que mantiene a millones de venezolanos sin servicio eléctrico. No vamos a seguir permitiendo que nuestra gente pase hambre mientras se roban el dinero de Venezuela. No más petróleo a Cuba. Y además solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva la medida, para hacer efectiva la no entrega de nuestro petróleo del pueblo de Venezuela, que lo necesita urgentemente para atender esta alerta y esta emergencia nacional. Y ahí es donde vuelvo a las declaraciones formuladas horas antes por el mismo Pompeo, que las voy a leer de la página web de La Voz de América. Como ya les digo, tienen que tenerme un poquito de paciencia esta mañana, no solo porque la realidad es demasiado abrumadora, sino porque el internet tampoco es el mejor, no es el que contribuye, por cierto, comentarles mientras me abren las páginas que estamos al aire nuevamente por vía de YouTube. Entiendo también que estamos por vía de TuneIn, no también César Arteaga, sí. Estamos también por vía de TuneIn, o sea, estamos ya empezando a poder comunicarnos con ustedes por nuestros canales digitales y no solo por la señal de 750M. Aquí tengo las declaraciones de Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dice: Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló este lunes a Cuba y Rusia como parte integral de la crisis en Venezuela mientras el país pasa por un apagón general que ya entra en su 4º día. Durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado, Pompeo se refirió a la situación en el país sudamericano y aseguró que en los últimos días los venezolanos han sido literalmente llevados a la oscuridad.
Pompeo aseguró que toda esta situación que atraviesa el país no es culpa de Estados Unidos, como señala el gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro, sino del socialismo prometido por el mismo Maduro. Sin embargo, aseguró que el panorama no estaría completo sin analizar el papel que Cuba y Rusia han jugado y que continúan desempeñando. Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela, enfatizó. El secretario estadounidense señaló que el gobierno de Miguel Díaz-Canel es quien ha proporcionado a Maduro de cobertura política y le ha ofrecido su solidaridad inquebrantable. Pompeo también asomó que Estados Unidos podría reforzar con sanciones a las empresas estadounidenses o a las empresas de terceros países que operen en Estados Unidos y que lleven petróleo venezolano a Cuba, que podrían ser sancionadas por Estados Unidos. Y hay una información también que tiene que ver con esto. La verdad que yo tenía otro orden para hacer este programa, pero creo que el orden que estoy haciendo ahora es mejor. Un momento, ya voy para allá, lo busco. La India es una información que tiene que ver con la India. En este momento no la consigo, ya va un momento. No, en este momento no la consigo, por aquí la tengo, aquí está. Estados Unidos presiona a la India para que deje de comprar petróleo de Venezuela. El país asiático se ha convertido en una fuente crucial de ingresos para la economía venezolana tras la imposición de sanciones estadounidenses. Esto es del portal Russia Today. Estados Unidos ha urgido a la India que deje de comprar petróleo venezolano. Lo ha revelado Elliot Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Caracas, en entrevista con Reuters. Decimos que ustedes no deberían estar ayudando a este régimen, deberían estar del lado del pueblo venezolano, aseveró Abrams con respecto a la relación comercial indo-venezolano. Según afirmó el diplomático, esta presión forma parte de un enfoque estadounidense basado en debatir, persuadir y urgir a gobiernos, compañías y bancos extranjeros para que dejen de apoyar a Caracas. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, había advertido días atrás que Washington podía sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones ilegítimas que beneficien al gobierno de Maduro. La nación latinoamericana se posiciona como el tercer mayor proveedor de petróleo para la India, mientras que el país asiático ha constituido históricamente el segundo mayor mercado petrolero de Venezuela después de Estados Unidos. Pues miren ustedes. Yo me entero hoy en día de que la India ha sido el segundo mayor consumidor de petróleo venezolano después de Estados Unidos, y no soy precisamente un neófito en fuente petrolera. Un reporte de Bloomberg indica que la India se convirtió en el principal comprador de crudo venezolano durante la primera quincena de febrero. Según trascendió, este martes se llevarán a cabo consultas diplomáticas entre Washington y Nueva Delhi, en la capital estadounidense, para debatir el tema de las adquisiciones de petróleo venezolano. El mes pasado, tras la imposición estadounidense de sanciones contra petróleos de Venezuela, el ministro de Petróleo venezolano, Manuel Quevedo, aseguró que su país quiere más que duplicar los más de 300,000 barriles diarios de petróleo que suministra a la India. La Asamblea Nacional decretó el estado de emergencia nacional. Por cierto, muy pendientes de lo que pueda pasar hoy con la Asamblea Nacional, porque se comenta que hoy, en una movida ya desesperada final del régimen de Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente se va a volver a reunir, no se reúne desde el 10 de enero, una cosa así, y va a decidir la disolución de la Asamblea Nacional. Por supuesto, será espuria, pero bueno, la situación es complicada. El Parlamento autorizó este lunes al jefe del legislativo, Juan Guaidó, a declarar un estado de alarma nacional debido a la situación que atraviesa la nación por un apagón que cumple 4 días. Esto lo dice Globovisión. Los diputados de la bancada opositora aprobaron de forma unánime el decreto, que se extiende como modalidad del estado de excepción y regirá por 30 días. El texto señala que las excusas del gobierno de Nicolás Maduro están llenas de mentiras y gran cinismo, y apunta a la desinversión y la ineptitud como causa del corte. Además, prohíbe de manera inmediata el suministro de combustible a Cuba para el cumplimiento cabal del ahorro de la gasolina. Tras aprobarse el decreto, Guaidó dijo a diputados que mantiene contactos con varios gobiernos de la región y empresas del mundo que tienen capacidad de asesorar a Venezuela para que logre elevar su generación termoeléctrica. Y también de CNN, declaraciones de Juan Guaidó en CNN en español. Estamos esperando que abran, me van a disculpar, es terrible esto, lamentablemente.
Bueno, tenemos que acostumbrarnos a menos cada vez. Juan Guaidó calificó de retroceso no encontrar una resolución pacífica en Venezuela. Quien se declaró presidente interino de Venezuela, dice CNN, dijo en una entrevista con CNN que una posible intervención militar en el país sería un retroceso para la causa venezolana. En tanto, Nicolás Maduro dio una cadena nacional de radio y televisión anoche. Amplió la suspensión de clases y trabajo hasta el miércoles 13 de marzo, aunque más temprano Leo Efecto Cocuyo, su ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que tampoco habría clases este martes 12 de marzo. Maduro alargó la medida en un día más para en ese lapso continuar las labores de recuperación y estabilización del servicio eléctrico en el país, como definió a las labores de restitución de la energía. También informó que detuvieron este 11 de marzo a 2 personas a las que acusó de sabotear el sistema de generación en la central hidroeléctrica Guri, quienes están siendo interrogados para determinar los autores intelectuales de lo que calificó como una emboscada criminal contra los derechos humanos de los venezolanos. Uno de esos detenidos, lo sabemos ahora, era en ese momento Luis Carlos Díaz. Justicia, 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 repitió de forma insistente en buena parte de su discurso, aunque señaló como responsables directos a Donald Trump, Mike Pompeo, Marco Rubio y John Bolton desde Estados Unidos. Remarcó que desde la Asamblea Nacional buscan, a través del apagón general que comenzó el pasado 7 de marzo, forzar una invasión militar del imperio en el territorio nacional. Creo sinceramente que el Estado venezolano tiene que actuar, tiene que haber justicia en Venezuela. Creo que ha habido graves crímenes contra los derechos humanos de nuestro pueblo, contra el derecho a la paz, a la estabilidad, un grave crimen de traición a la patria. Se ha intentado llevar este ataque para lograr un estado de enfrentamiento a los venezolanos, para justificar desde la Asamblea Nacional de Estados Unidos contra nuestro país. También dijo que hubo 3 ataques, el primero cibernético contra el cerebro de mando en Guri, que provocó el apagón general y se repitió la noche del jueves. Ataques electromagnéticos que comenzaron el mismo jueves en la noche, y una última vía que definió como física para denunciar que la explosión en la subestación de la Ciudadela en Alto Prado, terrazas del Club Hípico, fue provocada para intentar dejar de nuevo sin electricidad a Caracas, el oriente del país y Guatire Guarenas, algo que ocurrió parcialmente. Maduro hizo un llamado a los colectivos, consejos comunales, comités locales de abastecimiento y producción y las redes de articulación y acción sociopolítica RAS. Les pidió resistencia activa. Llegó la hora de resistencia activa en las comunidades, informando, ayudando, promoviendo la actuación solidaria. Hemos vencido el intento de violencia gracias a ustedes, comuneros ciudadanos, impuesto el deseo de paz de los venezolanos. Señaló, por cierto, un ejemplo de lo que pasó, de lo que son los comuneros y los consejos comunales y los colectivos en funciones de paz. Lo tuvieron anoche los ciudadanos de Puente Hierro, Ruiz Pineda y otras zonas de la ciudad, que fueron hostigados durante toda la noche por fuerzas del orden y colectivos. Por cierto, ya está convocada para las 3 de la tarde una manifestación contra el apagón, convocada por la oposición. Principal titular de Últimas Noticias, y con él me voy a la pausa. Solo Estados Unidos pudo hacer el ataque. Maduro explicó que la tecnología usada en el golpe eléctrico es estadounidense. Como ya les digo, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. 6:48 minutos, una breve pausa. Enseguida un montón de titulares más y ya nos vamos. Chao. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930.
Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:52 minutos, 3 minutos, 2 minutos para leerles titulares. Saqueos en diversos sectores de Maracaibo, una situación terrible la que está viviendo la capital del estado Zulia y el estado Zulia en general como consecuencia del apagón. Fedecámara Zulia rechaza saqueos e incitación a los mismos por personeros. Provea señala que sumando solo la población de 5 estados, Zulia, Lara, Mérida, Portuguesa y Sucre, donde no ha regresado nunca la luz desde el pasado 7 de marzo, por lo menos 10,2 millones de venezolanos han estado a oscuras en los últimos 4 días. Este es un tuit de las 2 de la tarde de ayer. Hasta donde sé, en ninguno de esos estados la luz ha regresado todavía. Comisión de Derechos Humanos de la ONU comienza reuniones en Venezuela en medio del apagón. Esto es del Nacional. La misión oficial se lleva a cabo para tener certeza que la alta comisionada obtendría acceso irrestricto en una eventual visita al país a todas las personas y todos los lugares que quisiera visitar, en aras a obtener una visión nítida de la situación de derechos humanos en Venezuela. El Parlamento Europeo debatirá sobre emergencia en Venezuela en el apagón. Eso debe estar ocurriendo en este mismo momento en Europa, ya cerca de mediodía. La Asamblea Nacional decretó estado de alarma en el país luego de la falla del sistema eléctrico nacional que ha persistido por más de 96 horas. El principal titular del diario 2001 nos dice: el apagón obliga a buscar agua donde sea, en alcantarillas, tuberías rotas, manantiales y hasta en el cauce del Guaire. La gente intenta abastecerse del líquido. La alternativa desesperada pone en peligro a la salud debido a la falta de tratamientos para potabilizarla. La coyuntura eléctrica ha despertado solidaridad entre los venezolanos. Erika Faría, en tanto, desmiente que la gente esté buscando agua en el Guaire. Ustedes saben que lo de ellos es desmentir todo, desmentir lo evidente, y dice que el agua llegará a Caracas en 24 horas o en algunos días. La dirigente oficialista, alcaldesa de Libertador, señaló que la inestabilidad del servicio eléctrico en el país afecta el surtimiento de agua en la ciudad. Mientras tanto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pide al Congreso de Estados Unidos reservar 500 millones para la transición en Venezuela. Primero Justicia denuncia la detención del dirigente anzoatiguense Lorenzo Rondón, quien fue alcalde de Pariaguán en la entidad oriental. Y para terminar, información internacional: Buteflika renuncia a reelegirse y abre paso a una transición en Argelia. Buteflika, uno de los aliados más cercanos de Nicolás Maduro. Saben ustedes que cada vez que Nicolás Maduro va a Turquía y a Rusia, se para en Argelia un ratico. ¿A qué? No lo sabe nadie. 6:54 minutos. Trabajamos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, Jackson Vargas en la coordinación de información. Quien les habló, Pedro García Otero. Saludos y hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.